Buenas noches, fumbe balonganga, marrayo pata que opoja. Buenas noches, fumbe balonganga, marrayo pata que opoja. Mano con mano nunca endiaga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau, si tiene miedo a comprar un guau, que hinche marrayo pata como. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Willy y yo dicen ganga, taquen bonda, dicen tataíta, dicen iraca, dicen segunda placa. Y acá na funden kel, guaco. Ya va con licencia en Kisi Musenga, va con licencia Mayanquere, va con licencia Centellandoque, va con licencia Nueve Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Pumba, va con licencia Tatacañengue, va con licencia Sambiampungo, va con licencia Munalongo en Sambur, va con licencia Cabuguerra Tetetetie, va con licencia Quilangampungo, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Tacoco Lucayo, va con licencia Marufinga Mariobanga, va con licencia Musilango, va con licencia Guatariapa, dice va con licencia los propios Zarabanda, Lucero Monte, dice va con licencia Mamá Omboa, Mamá Kenge, va con licencia Guatariamba, Milanga Zonga, va con licencia Lungoa, va con licencia Cuniana Aribe, Sanga Pumpe, va con licencia Gusundundu, va con licencia Fundincama, va con licencia Santica Ungo Toto, va con licencia en Ganga Cabuló, dice va con licencia Quiyumba Infuiri, dice va con licencia, los propios dicen Musanga, los propios dicen Dimbo, los propios dicen Dimbamba, los propios dicen Kisimbi, va con licencia dice Lundindi, va con licencia Lumpungo en Pumba, dice va con licencia todo fumbe que cuenta en Ganga Cheche, dicen Bacheche. La Huanga o guerra en el Palo Mayombe triunfa y gana el que más conoce sobre la religión. Es por eso que existen estas formas primitivas que han sido vetadas para los religiosos, pero que hoy las presentamos aquí para defensa en caso de que tenga una huanga o una guerra. Como nosotros podemos representar al Inquisi de Nganga, que en vida fue gangulero, y mandar a este Inquisi de Nganga al enemigo y así poder vencer una guerra de esta forma o esta índole, representando al Inquisi de Nganga, que en vida trabajó esta religión. No es un espíritu cualquiera, sino es un Inquisi de Nganga que en vida fue religioso y que nosotros lo presentamos de esta manera, porque de esta manera se presentaba o se presenta él, y de esta manera nosotros los arreamos en contra de nuestro enemigo. Cuando nosotros hablamos de las patipembas, de los signos, hay una gran incógnita. Los espaleros dejan caer su confianza en ellos, obteniendo mucho más poder mágico. Todos los círculos ovalados tienen gran poder mágico en el Palo Mayombe. Por lo tanto, ejerce los poderes transformando el espíritu del Nganga mucho más poderoso, mantenido en una incógnita para todos los creyentes, bloqueando todos esos caminos, mucho más fuerza obtenida en la propia naturaleza. O sea que los círculos ovalados son parte importante en esta religión y sobre todo mágico, como pudiéramos definirlos. Dan poder y fuerza al Nganga, dan poder, fuerza al espíritu, y esto ayuda a que los espíritus puedan estar más fuertes, los Inquisis de Nganga. Siempre que nosotros ensaramos, tenemos que prender la empemba a la vela. Nosotros no podemos realizar un trabajo sin prender la empemba o la vela,
porque los espíritus viven en tinieblas y la luz son los que los van a guiar a hacer el trabajo. Por lo tanto, los Inquisidengangas siempre están en tinieblas. Por eso cuando hacemos una obra la cubrimos con un paño negro, porque es que así pueden trabajar mejor los Inquisidengangas. Por lo tanto, tener esta forma primitiva a la vista de todos nos da la oportunidad de adquirir mucho más conocimiento a través del tiempo. Y aquel que lleva este programa siguiéndolo por muchos años tiene que haber aprendido muchas cosas ya. La Nganga recibe la fuerza impregnada de las energías sobrenaturales del muerto, del espíritu. Los mayumberos hacen sus invocaciones. Se aprende esta religión, pero también se nace brujo. Se trabaja para nublar la vista de los enemigos. Siempre tenemos que pagar derecho de lo que hacemos. Buenas noches, Fumbe Balonganga, Marrayo Pataqueo Boja. Buenas noches, Fumbe Balonganga, Marrayo Pataqueo Boja. Ya hemos explicado en otras ocasiones que cuando hacemos una patipemba, un signo que estamos haciéndolo delante de la Nganga, tenemos que tener una firma para arriba y una hacia abajo. Cuando hacemos una patipemba de Sasi Sasi, 7 rayos, que todo el mundo la conoce porque ya la hemos explicado muchas veces, sabemos que los espíritus, cuando nosotros presentamos las ensaras o trabajo, entran y salen al trabajo. Por lo tanto, usted no puede encerrar al espíritu, porque entonces el espíritu se queda estancado en el trabajo que usted está haciendo y usted cree que lo va a arrear y entonces no lo arrea. Por eso la base de todas estas religiones es el espiritismo, porque usted desarrolla el espíritu y puede ver lo que el espíritu está haciendo. Nosotros nacemos brujos, pero también esta religión se puede aprender. Las personas lo pueden aprender y con el tiempo van desarrollando sus espíritus materiales, cogiendo sombra en la Nganga o meditando en la Nganga. Eso significa que usted va a preparar la Nganga, la va a prender con una pemba, le va a soplar aguardiente, le va a soplar tabaco, humo de tabaco, y va a acostarse alante de la Nganga por el término de 30-40 minutos cada vez que usted lo puede hacer, y los espíritus poco a poco se van acoplando de usted, mandándole mensajes, y va de esa manera vamos desarrollando más fuerza y más unión a la propia Nganga y a los Inquisidengangas que viven. Los espíritus se alimentan del ser vivo y el vivo se alimenta de los espíritus. Es como trabaja esta religión. Cuando vamos a hacer una obra, la hacemos con papel de traza o llamado papel de cartucho. No utilizamos una libreta con rayas. Utilizamos el papel de cartucho, que es el que nos sirve para hacer obras. Es por eso que siempre tenemos que tener ese entendimiento de cómo poder trabajar con el papel de traza. En este caso se han hecho nudos con el nombre de las personas que vamos a utilizar, y esa obra va a utilizarse también borra de café sin azúcar, tierra de cementerio, palo vencedor, pimienta de Guinea, pimienta criolla y caicoma, hueso, para hacer una obra en contra del enemigo. Todas las obras que se hacen en un pomo tiene que ser cubierto con un paño negro, porque todas las obras, los espíritus viven en tinieblas y es así como tienen que trabajarse. Los Inquisidengangas caminan y emboban y hablan
de noche, cumpliendo órdenes del tata o la yai o el tataíta, o como puede decirlo en lo popular, el brujo. Recibe orden del brujo. Cuando utilizamos 9 empembas, estamos haciendo un tratado con Centella, la dueña de los infuiri, la dueña de los muertos. Cuando trabajamos o ensaramos con el aspiral o remolino, representa el remolino de Centella, representa directamente a Centella. Por eso hacemos un remolino o llamado aspiral. Las patipembas se leen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. En las patipembas existen los espíritus que tienen jerarquía y otros espíritus no. Los dilongos sirven para limpiar o sucular el encombo de la persona. Sirven también de adivinación, humándolo con la vela. Los dilongos o los platos también sirven para rompimientos. Los dilongos o los platos también sirven de ofrenda. Los dilongos sirven de escudo a la enganga cuando son arreados inquisimalongo en contra de usted. El dilongo los vira, es como un escudo. El dilongo es parte importante de los rituales que realiza el gangulero. El dilongo nos sirve para presentaciones. El dilongo nos sirve, como dijimos, para ofrendas. Con el dilongo podemos limpiar nuestro cuerpo. Con el dilongo podemos realizar infinidades de trabajo. El dilongo, como decimos, es parte importante en todos los trabajos o casi todos los trabajos que realiza un gangulero. Existen muchos tipos de trabajo, pero siempre tiene que ser un plato llano y blanco de loza, como este que aparece aquí. No puede ser un plato hondo o un plato con ribete con flores o ribete de colores o cualquier ribete que tenga el plato. Tiene que ser, como usted lo ve aquí, blanco. Estamos presentando una matari de Sarabanda. Las matari también las podemos poner en un plato blanco. Muchas veces, si la queremos atender directamente, la matari puede ser puesta en un dilongo o una huira o un lutete o una jícara. Existen 2 o 3 tipos de mataris de Sarabanda. Esta es la redonda, muy bonita esta matari. Existe también la puntiaguda, que la hemos enseñado en otros videos. Y esta matari se puede encontrar donde quiera, en el monte. Esta fue encontrada en el cementerio. Por lo tanto, tiene buenas acciones para poder hacer una enganga de Sarabanda. Hacemos un iyaco en bungulá, un 4 vientos, en la matari de Sarabanda para dar balance a la fuerza que tiene la matari, la piedra, sobre todo representando las estrellas de Sarabanda, 4 estrellas de Sarabanda, para que cuando se haga la enganga pueda tener los caminos abiertos por Encuyo, Lucero, pero realmente es una matari de Sarabanda que estamos haciendo convenios o tratados con Lucero. Los ganguleros son sumamente desconfiados y son discretos al hablar de su culto. Afirman que por ser los profesionales o molestos por alguna observación, cualquier amigo puede convertirse en un enemigo.
si sabe los puntos débiles de su munanzo. Las patipembas indican el carácter de la persona y el poder relacionado con sus espíritus. Se divide en 3 regiones la religión: la tierra, el mar, que es el mundo visible, y el espacio celestial, donde habitan los dioses o los empungos. La patipemba del lucero es el que mantiene el balance en las patipembas o signos que podemos realizar. Las patipembas de Iliyakin-Bungulá, el 4 vientos, es el balance de todo el Munanzo Congo. Para realizar cualquier trabajo debemos comenzar por el Iliyakin-Bungulá, el 4 vientos. A pesar de que son clavos de línea o llamados yunta en el palo mayombe, y vamos a amarrar la talanquera a la puerta de la casa, siempre utilizamos en la cabeza de la yunta del clavo de línea un 4 vientos, porque es el que va a ser el dueño de la talanquera, el dueño de amarrar la puerta de su casa para cuando la reen, inquisi denganga, inquisi malongo sean retenidos y no vengan con la fuerza al cual fueron arreados. Pero en la cabeza del clavo no hacemos una S de zarabanda ni un signo de zarabanda. Sin embargo, hacemos un 4 vientos, un Iliyakin-Bungulá, para que sea el dueño de la talanquera y nos abra los caminos. Cuando amarramos la talanquera, el clavo tiene que ir con encangre y mazango, como aparece aquí. Cuando amarramos la talanquera, no le damos de comer la yunta arriba de la enganga. Cuando la talanquera está amarrada, un clavo de esquina a esquina de la puerta y una cadena amarrada a los clavos, entonces podemos darle de comer un ensuso, un gallo, pero tiene que estar clavado los clavos. Las patipembas o signos son importantes en la religión. ¿Por qué? Porque los espíritus, cuando ellos estaban en vida, eran ganguleros y por lo tanto la comunicación con los espíritus en esta religión está basada en las patipembas o signos que se hacen, y por lo tanto usted transmite lo que usted quiere de acuerdo a los trazos que hace. Si hace un círculo, representa lucero, pero si le pone 2 ceros adentro, como está este, representa a mamachola. Y todo esto tenemos que irlo aprendiendo. Según los ganguleros, uno tiene 3 etapas. Cuando tú te enfermas, se separa un espíritu de ti, una etapa. Si tú vuelves a estar bien, el espíritu regresa. Si tú te enfermas grave, se desprende el otro espíritu de ti. Y si no regresa, simplemente das tu caída. Y ese espíritu de esta persona queda como guardián del caicoma de los huesos de la persona. Este espíritu tiene que ver cómo se descompone, cómo su cuerpo es comido por los gusanos, para así liberarse de esas malas acciones que tuvo en vida. Pero muchos espíritus abandonan la materia y no quieren pasar por esa tragedia de ver cómo los gusanos se comen su cuerpo. Y es por eso que existen estos espíritus que están vagando y que no han pasado por el ciclo de las etapas que tiene que pasar. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Muchos ganguleros van a buscar espíritus,
Pero ellos no se llevan al espíritu verdadero, sino se llevan al caicoma con el nombre del difunto. Si se llevan el caicoma, se están llevando el espíritu principal de esa materia. De lo contrario, te estás llevando a una etapa de esa persona que es espíritu igual, pero no es el espíritu fuerte, que es el que cuida el caicoma, el hueso. Y la materia del difunto es el espíritu que está cuidando ese esqueleto y cuidando el panteón. Cuando se muere el gangulero y ese gangulero tenía enganga, los espíritus de enganga protegen al espíritu que no venga nadie a llevarse ese espíritu de ese gangulero. Existen 4 inquisis de enganga que son los que eran principales, la enganga del difunto, y no dejan que nadie venga a amarrar a este espíritu, a esta persona, a este gangulero que dio su caída. La importancia que tiene este programa es dar a conocer cómo es que trabaja un gangulero, cómo es la creencia de un gangulero y cómo puede realizar trabajo de acuerdo a las enseñanzas que le han dado. El gangulero es una persona que trata siempre de ayudar a los demás, siempre que está en su camino a ayudarlo. No va a ir ayudando a todo el mundo por ahí, sino a los que llegan a él, más o menos los puede ayudar, los ayuda. Pero el gangulero, si no conoce sobre todas estas cosas que se hablan en el Palo Mayombe, que nadie las ha hablado nunca, pues entonces usted está, como dice, obsoleto en la religión. Hemos explicado que un gangulero cristiano no da su sangre a la enganga. Eso solamente lo hacen los ganguleros que tienen engangas no cristianas, porque se empiezan a inventar y quieren hacerlo más místico y quieren hacerlo más intrigoso, entonces empiezan a cortarse y empiezan a hacer cosas indebidas y es un desastre total. Entonces uno habla en base a la religión, a los conocimientos, enseñando formas primitivas para que las personas que están dentro de esta cultura y los que están fuera, que tienen interés por conocer, pues aprendan más de esta religión. Los espíritus de enganga los sirven a usted en todas las cosas que usted quiera hacer. Pero cuando tú mueres, el convenio o tratado de una enganga es de que tú vas a servir como espíritu a esa enganga, a tu enganga, a no ser que esa enganga le den camino. Muchas personas que están rayados no saben ni las consecuencias que conlleva estar en esta religión. Y muchas personas que están dentro, que están rayados, ni saben la mitad de las cosas de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Entonces usted se encuentra en esa nebulosa, que usted está en la religión y usted no sabe nada. Usted quisiera que cuando usted muriera pertenecer a su propia enganga y servir como espíritu a su enganga. O usted quiere que su enganga coja camino, a usted lo puedan elevar como espíritu y evolucionar como espíritu y no como espíritu materializado que gloria venga en la enganga. Por eso el padrino le dice a usted que si usted no sabe realizar trabajo de malas artes, no trabaje con Lucancasi, que lo haga todo el tiempo con el Zambi, para que usted no se vea en el problema de que usted tenga que correr para el Lucumí, hacerse santo porque tiene letra de infuiri o tiene letra de muerte. Y por lo tanto, cuando hacen un mazango de guerra que lo queman, puede usted estar haciendo
en Saras Malongo, en Saras Malas, y entonces usted se ve en la nebulosa que usted no sabe trabajar el malongo y sin embargo se tira a hacer trabajo malo a esta persona o a la otra sin saber, y entonces todo eso tiene grandes consecuencias para el religioso que no sabe trabajar, porque la religión son muchas cosas. Ustedes lo han visto que son muchas cosas. No es este que dice el cuentico y el otro. Son muchas cosas que muchas personas no saben. En este programa no hacemos ningún cuento. No tenemos ninguna fantasía y todo lo que enseñamos es experiencia vivida en 56 años en la religión, trabajando casi a diario. Por eso le explico a las personas cómo es que trabaja Palo Mayombe, para que tengan una idea cómo es que un gangulero trabaja en la intimidad de su Munanzo Congo, cómo puede coger sombra alante de la enganga para fortificarse, ya que los espíritus se alimentan del ser vivo, y como dijimos, el vivo se alimenta de los espíritus. Por lo tanto, usted cuando está cogiendo sombra a la enganga va a sentirse más fuerte, va a tener los espíritus más apegados a usted y usted va a estar siempre mucho mejor. Mi padrino me decía, cada vez que tú vienes, yo no te veo a ti, yo veo espíritu alrededor tuyo. ¿Qué es lo que tú haces? Le digo, yo cojo sombra todo el tiempo en la enganga. Lo más triste que existe en la religión es que usted quiere aprender y usted no lo puede hacer, porque lo están engañando, porque le están haciendo un cuento de fantasía. Pero aquí no hacemos cuentos. Aquí tratamos de que las personas puedan comprenderle esta religión. No solo los religiosos, sino los que están interesados en esta cultura. Y si no aprendemos, pues simplemente nos vamos a ver en una nebulosa que no vamos a poder expandir nuestros conocimientos. Y como le sucede a estos que quieren ser brujitos, que hoy se ponen a hacer un videíto, pero ya mañana no lo pueden hacer ni pasado. Si a mí me cuesta trabajo hacerlo y conozco sobre esta religión, no puedo decir que conozco todo, pero conozco muchas cosas. Y a veces me cuesta trabajo poder expresar a ustedes formas de trabajo que datan de cientos de años. Y como es natural, a veces tengo que recordar porque también he olvidado cosas y eso también es un dilema para mí. Aunque ustedes vean este programa tan fácil, es trabajoso hacerlo, y para aquellos que no tienen los conocimientos, simplemente pueden hacer un videito de 3 minutos, 7 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pero hasta ahí. Porque lo que ponen entonces es cosas de bobería y no hablan la esencia, lo principal que es esta religión en todos los medios que nosotros damos a conocer para conocimiento de los religiosos. Aquí vemos a Lucero, el Cuyo Girundi de la enganga tulumana. Como hemos dicho, el encuyo tiene forma de pirámide, por lo tanto, un lucero del Palo Mayombe no es un lucero, no es un elecuá del Lucumí, es un lucero del Palo Mayombe que tiene 121 caminos. Una de las religiones más difíciles de aprender es el Palo Mayombe afrocubano, pero que las personas, como no tienen quien lo enseñe, pues entonces están varados en el mismo sitio y se ponen a inventar en base a lo que ven aquí, en lo que ven allá, en lo que ven allá. Hay quien dice que hace signos y todo. No, porque mi muerto me mandó y lo que está es en base a lo que se ha enseñado y lo que él ha visto, y entonces se pone a inventar, pero no sabe los significados. Sabemos que estás inventando porque todas las patipembas tienen su deidad y todas las patipembas están hechas de la manera para que los ganguleros puedan trabajar con ella. Nadie puede inventar signos, nadie puede inventar nada en esta religión porque aquí todo está escrito. Por lo tanto, los que sabemos que usted es un impostor, que usted es un cuentista y que usted le está haciendo cuentos a todo el mundo por ahí, pero
que a nosotros no nos puede hacer cuento porque nosotros nacimos en cuna religiosa y por lo tanto conocemos todas las faltas que existen en la religión y podemos rebatirle a usted lo que usted está haciendo, por qué lo está haciendo y todo el tiempo que está haciendo usted cosas indebidas, de que cómetelo ni nada. Aquí hay que trabajar fuerte, aquí no se trabaja, esto es un trabajo de, como dicen, de negro. Esto no es un trabajo de persona suave, esto es un trabajo fuerte. Y por lo tanto, tenemos que aprender sobre esta cultura para no dejarnos engañar. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en Ganga. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en todo. Yo soy Lucero Madrugae. Gobernador Lucero, 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 gobernador. Gobernador Lucero, 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 gobernador. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Mundo nuevo Carire. Mundo nuevo Carire. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá, saludando aquí, saludando allá, saludando a todos los Fumbe, saludando aquí, saludando allá.